Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. Hoy con un especial. Estos programas donde queremos profundizar sobre la situación de los cristianos que sufren y pasan necesidad en partes remotas del mundo. En el programa de hoy nos centraremos una vez más en la India. Aunque los cristianos de este país son menos del 5% de la población, suman más de 32 millones de personas, y la mitad de los cristianos de la India son católicos. Retrocedamos un poquito en la historia. El Evangelio fue llevado a la región por el apóstol Santo Tomás, ya en el año 52 de la era cristiana, y la fe fue consolidada 15 siglos después por San Francisco Javier. La Constitución actual de la India garantiza la libertad religiosa y el país vive una forma de secularismo propio que se esfuerza por tratar las tradiciones religiosas por igual. Tendría que decir vivía, porque la influencia del secularismo indio ha disminuido desde el 2014, con la elección del primer ministro Narendra Modi y el apoyo de su partido a una ideología nacionalista llamada Hindutva. Según esta ideología, la India debería ser para los indios y los indios deberían ser hindúes. La religión nacional sería por eso el hinduismo. Debido a esto, los cristianos y otras religiones minoritarias no siempre son libres de practicar sus creencias. Escuchemos ahora dos testimonios de algunos cristianos que han sufrido por su fe. Tuvimos misa en una de las casas. No hay capilla en este pueblo. Salí de la casa después de misa cuando vi a un grupo de aldeanos reunidos fuera. Ellos me dijeron, te dijimos que no queremos que profeses tu fe aquí. Fue ahí cuando uno de ellos cogió un palo grande y me golpeó con él en la frente. Caí desplomado al suelo. Cuando descubrí quién me atacó, les perdoné sin dudarlo. Mi fe me liberó de todo odio hacia quienes me atacaron. No quieren que los misioneros entren en este pueblo, ya que pueden ser atacados. Pero el trabajo de Dios es diferente. Aquellos quienes antes golpeaban a nuestro catequista son los que ahora vienen y piden su bautismo. Dios trabaja de formas diferentes y tiene su propia manera de acercar a las personas hacia Él. Al ver la buena vida de los cristianos, nos sentimos atraídos. Y algunas de las familias decidieron hacerse cristianas. No hubo presión, sino que por voluntad propia y sin coacción, hemos abrazado el cristianismo. Algunas personas de esta zona empezaron a amenazarnos. Usaron palabras agresivas y nos dijeron que no practicáramos nuestra fe cristiana. En aquel momento comenzamos a construir nuestra capilla en el pueblo. Los funcionarios del gobierno se dieron cuenta y nos ordenaron demolerla en un plazo de 3 días. De lo contrario, me arrestarían. Estamos resueltos y decididos a construir una capilla, para lo cual necesitamos su apoyo. Al construir una capilla en nuestro pueblo, queremos estar más unidos, queremos estar muy cerca unos de los otros y queremos tener unidad entre nosotros. Y al ver nuestra unidad y buenas obras, otros pueden sentirse atraídos y pueden llegar al cristianismo.
Las amenazas, las palizas y la oposición a la presencia de los cristianos van en aumento. Año tras año hay un número creciente de ataques anticristianos, también a escuelas, y sufren la destrucción y quema de iglesias. Los ejemplos, tristemente, son abundantes. Según informes de los medios de comunicación, en el estado de Haryana, militantes interrumpieron una celebración en una escuela cristiana y derribaron una estatua de Jesús de la fachada de una iglesia. En otro estado, el de Uttar Pradesh, durante una protesta frente a uno de los templos, gritaban «¡Muerte a los misioneros!». En Karnataka se han interrumpido celebraciones de misas. Una organización militante nacionalista hindú de orientación extremista, que llama abiertamente a la agresión contra los no hindúes, ha sido identificada como responsable de muchos de estos ataques. También se utiliza cada vez más la legislación para reforzar la religión hindú, como las leyes contra la conversión, introducidas en su comienzo para proteger a aquellos que puedan ser obligados o atraídos financieramente a convertirse. Estas leyes están siendo utilizadas cada vez más por nacionalistas hindúes de línea dura para evitar cualquier conversión del hinduismo, donde tanto el converso interesado como el guía espiritual enfrentan sanciones financieras y legales. Escuchemos ahora el testimonio de los cristianos en Trilokpuri, uno de los muchos distritos más pobres que rodean la capital india de Nueva Delhi. Christine y Esther, hija y madre cristianas, viven en una de las típicas casas de Trilokpuri, casas con una sola habitación. Han sufrido las presiones y el rechazo de su familia por haberse convertido. Mi madre era hindú, se convirtió. Nosotros ya nacimos cristianos. Este Dios es muy bueno, por eso yo acepté a Jesucristo. Mucha gente nos insistió para que no nos convirtiéramos. La presión social y familiar no es la única dificultad que tienen personas como Esther en la India. La Constitución consagra la libertad de conciencia, pero a finales de los años 60, en 6 estados del país, se promulgaron las llamadas leyes de libertad religiosa. Son leyes que en realidad quieren evitar las conversiones del hinduismo al cristianismo. Desde que a finales de los años 90, el BJP se convirtió en partido de gobierno, las normas anticonversión se han endurecido. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Las leyes anticonversión imponen hasta 3 años de cárcel si el nuevo cristiano ha sido forzado, seducido, inducido a cambiar de religión. Y todo es seducción. Citar un pasaje de la Biblia o hacer un gesto de caridad pueden ser considerados como actos de seducción. El problema está en definir qué es ser inducido. Si dices que Cristo es el Salvador, dicen que es ilegal. En este barrio de Delhi es habitual que los cristianos acudan a rezar a la casa de una persona que se encuentra enferma. Es un comportamiento que se podría considerar una forma de coerción especialmente castigada si se reza por mujeres y niños. Cuando estaba muy enferma, vinieron a rezar por mí. Jesús me curó y lo acepté. Mucha gente no quiere ser cristiana, pero Jesús es mi vida. Impresionante el coraje de estos cristianos. Pero una complicación adicional de las leyes anticonversión son las llamadas reconversiones. Como muchos de los conversos del hinduismo al cristianismo provienen de las castas inferiores más pobres, conocidas como Dalits, los cristianos conversos a veces se ven tentados con incentivos financieros para reconvertirse al hinduismo. Los cristianos que se niegan a la reconversión corren el riesgo de perder los beneficios sociales de su casta Dalit, lo que los hunde aún más en la pobreza. Uno de los primeros estados que introdujo leyes contra la conversión fue el estado de Chhattisgarh. Situado en la parte central occidental del país, Chhattisgarh es el 10º estado más grande de la India y hogar de varias comunidades tribales.
El cristianismo llegó a esta zona en el siglo XIX, gracias a la evangelización de misioneros belgas y franceses. Hoy en día, la primera evangelización entre los grupos tribales continúa en muchas de las zonas más remotas del área. Sin embargo, los nacionalistas hindúes a nivel estatal, temerosos del interés de estos grupos tribales nativos por el cristianismo, han introducido restricciones a la labor de la Iglesia. A pesar del papel que la Iglesia Católica tiene a la hora de fomentar el desarrollo y la educación, sirviendo a los más pobres a través de clínicas y escuelas, se ha convertido la Iglesia en un blanco de ataque. Vamos a verlo ahora. Actualmente, la mayor preocupación de la Iglesia en Chhattisgarh tiene que ver con la tierra y los casos pendientes en la corte. El gobierno estatal de los nacionalistas hindúes del partido Bharatiya Janata tiene en la mira las iglesias católicas, las instituciones educativas, hospitales y centros de trabajo social que ayudan a los pueblos indígenas. Es otra forma de acoso y un intento de debilitar la creciente iglesia. Casi cada parcela que se encuentra en la diócesis de Jaspur se enfrenta a un juicio relacionado con disputas de tierra. Las tierras indígenas no pueden ser compradas o transferidas a personas que no sean de esa etnia, para que estas tribus no sean desplazadas de su propia tierra. Como disposición legal, es una muy buena medida y debe existir. En cuanto a la iglesia, la tierra es comprada por un indígena, sea un sacerdote o una hermana religiosa. Y ahora el gobierno sostiene que la iglesia utiliza a su personal, sacerdotes o religiosas, para comprar tierra indígena y establecer instituciones para su propio beneficio. Por lo tanto, esta operación sería, por ley, ilegal. En nuestra Constitución se garantiza la libertad de conciencia, la libertad religiosa, libertad de seguir cualquier religión que se quiera, cualquier fe, y también libertad de propagarla. Así que no es cosa sencilla que la gente abrace el cristianismo mediante coacción, amenaza o por medio de cualquier engaño. Los fieles cristianos son fuertes en su fe, esa es su convicción. Han recibido la luz del Evangelio. Es un hecho que el cristianismo trae consigo una transformación en educación, en alfabetismo, en el campo económico, a nivel de conciencia social. Esta educación acarrea un cambio en la vida de los habitantes del barrio. La gente se concientiza, conoce la verdad. Hay una gran conciencia social, un cambio social. Y claramente se ve en el plano local. Con la llegada del cristianismo, la gente es consciente de sus derechos y obligaciones legales, se fortalecen y tienen opinión. Pueden hacer oír su voz. El cristianismo trae a todos a un mismo plano. No tenemos un sistema de clases. Todos son uno, rico o pobre. El cristianismo no hace ninguna diferenciación de clase económica, de castas. Todos se consideran iguales. Y esto, obviamente, va en contra del sistema sociocultural. El mensaje de la Iglesia es fundamental para ese cambio social que hemos visto. Por eso, a pesar de la discriminación y la persecución abierta, la fe católica continúa atrayendo fieles con su llamado a la dignidad y el valor de cada individuo. Este testimonio heroico se debe al trabajo sacrificado de muchos sacerdotes, religiosas y catequistas laicos que sirven en circunstancias difíciles en aldeas muy remotas. Quiero que vean ahora 3 testimonios preciosos.
Uno de la hermana Fulgencia, que pude visitar durante mi visita a Bihar, en el noroeste del país. El otro de un catequista, Leos, en el norte. Y el tercero del padre Justin, un misionero en territorio tribal en Ambikapur. Mi nombre es Sor Fulgencia. Comencé a trabajar en este pueblo hace 2 años y medio. Enseño a los niños aquí por la mañana y la tarde. Durante el día visito las familias y escucho a la gente. Así intento comprender su situación. Rezamos juntos en sus casas y pedimos al Señor que esté con ellos en sus luchas y sus alegrías. En nuestro pueblo no tenemos ni capilla ni iglesia. Por esto, no nos es posible tener misa todos los días. Todas las tardes puedo ir con las hermanas para rezar con ellas y con otras personas. Esto me hace muy feliz. Como son pobres, no pueden enviar a sus hijos a la escuela católica. Por este motivo, su vida espiritual se debilita. Solo tienen mínimos conocimientos de catecismo y nuestra fe cristiana. Esto supone un gran esfuerzo para ellos. Si son fuertes en su vida cristiana, tendrán fuerzas para afrontar las luchas que se presenten en su vida. Mi nombre es Leos Chirky y yo soy catequista. He estado trabajando como catequista durante 15 años. Yo quería servir a la gente y por eso me hice catequista. Enseño catecismo en 3 aldeas. El primer pueblo está a 5 kilómetros de distancia, el segundo está a 8 y el tercero a 15 kilómetros. Cuando voy a las aldeas, llevo en mi bolsa una Biblia, un libro de oraciones, un cancionero, un rosario y algo de ropa limpia. Cuando llego a una aldea, la gente siempre está feliz de verme. Preparo a la gente para recibir la comunión, confesión y otros sacramentos. Llevo a cabo los servicios de oración y de preparar al pueblo para la misa del domingo. Enseño a la gente a conocer a Dios y cómo vivir una vida mejor. Al principio fue muy duro. Solía visitar pueblo por pueblo, todos los días, a pie, porque en aquella época no había carreteras adecuadas.
Esta zona está totalmente aislada de la vía principal. Pensamos que la mejor manera de asistirlos era fundar una parroquia para cuidar pastoralmente de ellos y ofrecerles una buena educación. Antes de convertirse en cristianos, creían en mitos y adoraban piedras y otras cosas por el estilo. Después de hacerse cristianos, mejoraron económicamente. Su comportamiento y su manera de pensar mejoraron también y se volvieron más tranquilos. Para su desarrollo es imprescindible una buena educación. Una vez que reciben educación, también se vuelven conscientes de sus derechos y así recuperan su dignidad personal. Y una vez que obtienen ese sentido de dignidad, poco a poco empiezan a crecer en muchos otros sentidos. Cuando nos reunimos y oramos, ellos sienten un tipo de paz en su corazón y en su mente. Ellos mismos vienen sin que nosotros forcemos. Y al visitarlos cambiaron de opinión y de corazón y después se convirtieron al cristianismo. Al orar con estas personas, su testimonio me da más valor para evangelizar. Yo, que soy sacerdote, me siento inspirado por estas personas. Una de las cosas que más me emocionó durante mi viaje es ver que los cristianos de la India de hoy reflejan las experiencias de los primeros cristianos, una vida de sencillez y pobreza, a menudo luchando contra la discriminación, pero al mismo tiempo llena de alegría y fervor evangélicos. Quizá esta sea la razón por la que ha sido también recibida la labor de la Iglesia a través de las pequeñas comunidades cristianas, una iniciativa que ayuda a los cristianos a mantener viva su fe. Este programa une a los fieles de las aldeas en una comunidad que crece junto en la fe, se apoyan unos a otros y se preocupan por los pobres y los necesitados. Vamos a verlo. Las primeras comunidades cristianas entendieron que esta es la forma de vivir la vida, como Jesús y los apóstoles. En 1991, los obispos de la India, CBSI, dijeron: necesitamos abrazar la nueva forma de ser, una iglesia que se expresa mejor a través de las pequeñas comunidades cristianas. Las PCC son grupos de nivel de base. Según el número de familias que viven cerca, formamos grupos de familias. Un grupo manejable, un grupo que quepa dentro de una casa, puesto que las reuniones se celebran en casas. Cada semana nos encontramos en el vecindario y compartimos la palabra de Dios. Queríamos conocer el Evangelio en profundidad. A través de este grupo de oración comunitaria hemos empezado a estudiar la Biblia. Hay tantos misterios de Dios, devoción, sacrificio, cómo conocer a Dios y cómo comportarme en la vida. Tenemos alrededor de 85,000 PCC en la India y más de 2 lakhs de animadores de PCC. Nuestro objetivo es la transformación y la construcción de relaciones, porque creemos que la Iglesia es una red de relaciones entre Dios y entre las personas. Jesús comenzó las comunidades, especialmente cuando llamó a los 12 apóstoles. Formó una pequeña comunidad en la que compartían, vivían juntos y se cuidaban unos a otros. Y las Escrituras dicen, no había nadie necesitado porque se cuidaban unos a otros. Al comienzo solíamos rezar en la iglesia, pero luego de conocer a los grupos de la pequeña comunidad cristiana, comenzamos a rezar juntos en nuestras casas. A través de nuestros encuentros de oración, compartimos las circunstancias que teníamos en común. También aprendimos sobre la importancia de la Biblia y que el Señor nos dice cómo vivir su palabra.
La pequeña comunidad católica evangeliza gente y esa fe ha crecido. También son agentes que trabajan en la reconciliación. Durante una de las lecturas del Evangelio, tomaron la palabra de Dios. Perdónense unos a los otros. Un hombre del grupo dijo: hermana, hay 2 de nosotros que no se han perdonado mutuamente y que no se hablan desde hace 18 años. Un padre se reconcilió con su hijo gracias a la pequeña comunidad católica. Tenemos un programa de formación para parejas que van a casarse y también para parejas que están casadas desde 5 o 10 años. Les enseñamos la importancia de permanecer juntos en el sufrimiento, la alegría, dificultades y en cómo crían a sus hijos. Había un barrio que era muy pobre. 2 o 3 personas vinieron de este barrio y siguieron el programa. Un día tomaron el pasaje del Buen Pastor. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Luego dijeron: Jesús vino a traernos vida en abundancia. ¿Por qué estamos muriendo de hambre? Comenzaron a decir: vamos a hacer agricultura colectiva. Trabajaremos juntos en el campo y nos rotaremos para cuidar nuestras tierras. Ahora en el barrio tienen mucho para comer, vender y además pueden ayudar a personas pobres. Hay muchas situaciones en donde dije: Señor, tú estás aquí y has multiplicado los panes que tenemos. La historia de la Iglesia Católica en la India es una historia de desafíos y perseverancia en compartir el amor de Dios con aquellos que no tienen derechos y la sociedad considera intocables. Esta fe es similar a la Iglesia primitiva de la que San Pablo escribió: guardamos este tesoro en vasos de barro, para que el poder supremo sea de Dios y no de nosotros. Estamos afligidos en todo, pero no desanimados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Gracias, queridos amigos, por haber seguido este especial, este programa de Donde Dios llora, donde hemos tratado la realidad de la India. Y si quieren saber más sobre este país o incluso apoyar a los cristianos de este país asiático, no duden en contactarnos. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.